Hola a todos, bienvenidos, Manu Márquez por aquí, otra vez para servirte. Después de un pequeño tiempo fuera, he estado muy ocupado con lo que es el curso que voy a estar publicando. Y hoy nos reunimos para saber cuáles son las mejores posiciones, en qué momento podemos tomar las mejores posiciones y sacarle y estrujarlas hasta el último centavo de dólar. Esto se basa principalmente en figuras, en zonas de sobreventa y sobrecompra, rotura de estructura y ciertas figuras que nos indica el mercado en que puede haber una reversión del precio. Así que esto es lo que vamos a ver en este instante. Estamos aquí en XRP y en XRP, bueno, primero que todo tomamos dos posiciones. La primera, como les comenté, en una zona de sobrecompra, estando por encima del RSI, en donde apreciamos que hubo aquí una divergencia luego de que el precio hiciera un alto más alto, pero no así en el RSI. Entonces fuimos a los 5 minutos, vamos a mostrarlo aquí. Fuimos a los 5 minutos y lo que hicimos fue trazar una línea de tendencia. Ya estábamos en un punto más alto, como les comenté. Entonces esperamos a esa rotura y tuvimos aquí un stop por encima de ese precio más alto. Tomamos toda esta caída hasta más o menos esta zona y decidí seguir en este punto, debido a que luego de mirar la estructura del precio, como se estaba moviendo, empezamos a hacer esta figura de triángulo ascendente. Por lo que dije, bueno, hasta que llegamos, esto fue de todo, y salimos aquí como con 4 dólares o algo así. Estoy con un poquito de capital, por si acaso, así que no se esperen grandes cosas. Y esa es la posición del short, como ven dice short, y ahí tenemos esos 6 dolaritos. Luego de que llegamos a este punto, entonces tomamos la decisión de irnos al contrario, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Visualizamos entonces ese mismo patrón, triángulo ascendente. Ahí estaba marcado en una hora, y esperamos esa subida. Aquí estamos en este instante llevando ahí con un 5%. Aquí dice, no, es la de abajo. Dice 18%, pero en realidad no es 18%. Aquí Finandi, no sé, se pone un poquito loco. Y la entrada me la dejo un poco más abajo, pero en realidad entré como por acá más o menos. Aquí, así que no sé, debe ser un 3% quizá. Ah, no, un poquito más. De todas formas no es malo, es casi un 8, debe ser un 8% a favor. Y la otra posición es Chiva, que la estoy esperando que se mueva.
Entonces tenemos estas dos formas. Primero es tener en cuenta la zona de sobreventa sobre compra, visualizar algún tipo de divergencia que pueda haber. Por lo general a mí me funciona muy bien lo que son las divergencias, algunos dicen que no. La otra forma tiene que ver ya con operar dentro de una figura chartista. Si visualizamos algún tipo de figura como esta, a ver, creo que había otra que operé delante. Déjenme recordar en qué moneda estaba. Creo que era Atom. Bueno, aquí tenemos Atom. Esta también la tomé en la mañana, después me sacó, porque bueno, subió, bajó y me sacó. Pero tenemos este triángulo y esto es lo que les hablo. Tengo un toque acá, un toque acá, un toque acá. Ya con esos dos toques arriba, por ejemplo, ya tendríamos confirmación de esa tendencia. Y suponiendo, por ejemplo, de que tenemos este segundo toque, podríamos ya empezar a buscar una posición aquí en short, anticipándola claramente en el minuto a minuto para de esa forma entrar mucho antes a un mejor precio. Entonces vemos que el precio sube, baja, sube, baja, sube, baja, se mantiene aquí por el medio, sube, es un nuevo un máximo más bajo que el anterior. Se traza esa línea de tendencia hacia abajo y vemos entonces cómo se da esa posición hasta lo que es el límite inferior que habíamos marcado antes también. Entonces, después de esta vela podríamos entonces abrir una posición aquí en short, dejando el stop un poquito por arriba. Tendríamos ahí una toma de un 0.45 y tendríamos 2,34 UDR en nuestro bolsillo, dos veces y un poquito más de lo que estamos arriesgando, así que no es una mala posición. Y lo mismo cuando una vez que toca aquí abajo, ¿ven? Tenemos ahí un rechazo, la vela cierra como un martillo. Podemos retroceder a los 5 minutos. Ay, no sé por qué esto se me pierde. Se puede retroceder a los 5 minutos y ver de qué forma cerró. Bueno, vemos que cae y que tiene ahí como un pequeño rechazo en esa tendencia por abajo. Bueno, esa tendencia representa ahí ese pequeño martillito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Entonces aquí nuevamente pues, tenemos la opción de tomar una posición en largo o en long. Esto siempre estando dentro de la figura, con una posición muy ajustada. Mira, ahí tenemos un 0.27. Llegando aquí, solo llegando a la parte de arriba ya tendríamos 3 unidades de riesgo. Aquí teniendo un poquito más de experiencia y visualizando bien las figuras, podríamos estar dándonos cuenta de que estamos llegando prácticamente a la punta de lo que es ese triángulo, a la parte final de la figura, la que se va estrechando cada vez más. Y haber entrado aquí, y por qué no haber aguantado incluso la posición y hubiésemos sacado mucho más. Entonces también ahí va dependiendo de la experiencia. Hasta este punto, por ejemplo, tendríamos 7 unidades de riesgo. Cae nuevamente el precio, rebota la línea de tendencia dibujada anteriormente y se va hacia arriba otra vez. Entonces ahí tenemos unas posiciones que pueden dar mucho. Es solo que tenemos que saber cómo tomarlas y no tener miedo a tomarlas también. Esta ya sería la segunda forma de tomarlas. Pero por sobre todo lo que son los short, una vez que llegamos a la parte más alta de los movimientos de precio, serán pero muy bien. Este tipo que le había comentado antes tiene que ver con rotura de estructura, ¿cierto? Tenemos un cambio de la tendencia del precio, llegamos a un punto más alto como les comento y cae. Por lo general
tenemos que esperar también un poquito a que el precio se mueva, porque tampoco es que veamos que el precio llegó a una parte más alta. Aquí entro. No, porque puede hacer esto, te puede marcar un punto más alto y claro, se puede tomar ese short también. Pero el precio suele subir un poquito más nuevamente, ya sea por estas trampitas que sabemos que se dan en el mercado. Y prácticamente podríamos estar entonces esperando esa caída una vez ya tenemos algún tipo de confirmación o bueno, divergencia, como les había comentado, para anticipar esa caída. Los triángulos también funcionan súper bien, además del que les mostré antes. Aquí tenemos una cuñita que se ha demorado mucho en caer, así que la verdad que no creo que caiga. Los triángulos también se dan súper bien, pero lo que pasa con los triángulos es que muchas veces tampoco sabemos cómo tomarlos. Por ejemplo, bueno, volvamos a que teníamos antes. Aquí yo aplico una cuestión, una técnica mía, sobre todo cuando tengo un capital que me permita poner dos operaciones, y en este caso ya es utilizar Hedge Mode, en donde, bueno, yo por ejemplo que siempre opero las roturas de las figuras. Entonces si tenemos una rotura como esta que vemos acá, yo siempre entro aquí en la rotura y pongo el stop un poquito más holgado, por ejemplo aquí debajo de esta vela, y así en caso de que el precio se devuelva y haga ese pullback, entonces que no me saque. Y eso fue lo que hice acá de hecho. Y después subió y quedé aquí, pensé que iba a continuar con la subida, la esperé, dije el precio de entrada, me llevé uno o dos profits y me quedó uno pendiente, se devolvió y me sacó ahí el precio de entrada. Entonces la orden la pongo en la rotura, dejo el stop un poquito más holgado para que no me saque en caso de que se devuelva, haga el pullback y luego continúe la subida. Y lo que también estoy haciendo mucho es tener en cuenta la parte inferior, ya sea de la vela que está topando el límite inferior de ese triángulo, o justo por la zona que esté debajo de donde está el pullback, poner la otra orden pero en short. En este caso tenemos mayores posibilidades de que en caso de que el precio rompa con fuerza y también se devuelva con fuerza, entonces nos saque primero con el stop y segundo tomar la otra posición siempre y cuando tengamos obviamente el espacio para hacerlo, y no estemos llenos de murallas como aquí. Y tomar ese short según la proyección que tengamos, dependiendo de las gemas y de los precios de apertura y de las zonas de volumen, de mayor negociación y todo eso. Y bueno, así de alguna forma tenemos esas dos posibilidades, y como sabemos, intentar tener en mente todas las formas posibles de poder responder frente a un movimiento del mercado, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia donde sea. Y lo otro son los fondos. ¿Cómo sabemos cuando hay un fondo? Pues por ejemplo aquí tenemos una clara señal. Esa señal es esta, en donde el precio cae con mucha fuerza, pero también probablemente vayamos a encontrar una muralla de órdenes bastante fuerte. Y eso fue lo que pasó aquí. Chiba en este caso cayó a los 009826. Ahí tenemos la señal de OHLC con el precio más bajo del día. Entonces tenemos también una fuerte presión de compra. La vela termina cerrando mucho más arriba del lugar de donde había caído. Y finalmente cierra y el precio empieza a moverse lateral, como también pasa que está un poquito aquí y luego ya empieza a subir nuevamente. Eso pasó aquí por ejemplo con XRP, en donde caímos, sin embargo no hubo ese mechazo fuerte, pero sí vemos que el precio empieza a moverse
no con mucho volumen, pero sí formando aquí una tendencia, un cambio de tendencia intermedia con una tendencia alcista. RSI por abajo en el punto 30, entonces subiendo, ahora está casi en el punto 70. Ahí tenemos entonces también una señal de posible reversión, y eso es lo que pasó en este, como se ve aquí. Entonces podríamos estar aguantando perfectamente una entrada para ya un intradía y no un scalping, no un scalp. Todo dependiendo de lo que tú quieras hacer también, por supuesto. Si lo puedes aprovechar solo para scalping está súper bien. Si tienes un poquito de capital, entonces te recomiendo que aguantes las posiciones un poco más y bueno, puedas tomar estos intradía y esperarlos hasta donde puedas. Yo, por ejemplo, bueno, utilizo una forma de operar tanto para intradía y para swing, como otra para scalping. Entonces yo lo que hago es combinar ambas y utilizar EMAs, utilizar alguno que otro indicador que me ayude con información con respecto a qué es lo que podría ser el precio o hasta dónde podría llegar, y de esa forma trazo un punto en el que se podría estar frenando el precio y ya no seguir aguantando esa posición. En este caso, por ejemplo, con XRP esperaría un poquito, quizás que suba por este punto más alto que tuvo antes, y ya empezar a mover mi stop loss hacia arriba según lo que vaya mirando. Si veo que el precio rebota y bueno, paso por debajo de este lugar, por ejemplo, entonces ya subiría mi stop y dejaría el stop ahí y que el precio se devuelva y me saque. O esperar a un precio más alto y ver más o menos hasta dónde podría ser y simplemente salir. Así que estas son las formas que yo te recomiendo y te puedo ayudar, que son las más efectivas y que te pueden dar mejores beneficios. Ten muy en cuenta este volumen de parada que está acá, porque una vez que se dé este volumen de parada, lo más seguro es que ya sería entrar a la posición y esperar a que se dé un movimiento ya a tu favor. Probablemente se demore un poquito porque bueno, en la caída estuvo ahí en pleno apogeo y bueno, en la subida no se está dando con la velocidad que uno quisiera, pero sí es cosa de esperar para que ya haga refuerzo otra vez y los volúmenes empiecen a aumentar, empiece a entrar el dinerillo y finalmente se den las posiciones a tu favor. Espero que te haya gustado estos tips. Desde ya me puedes seguir, darle me gusta a este video, me ayuda mucho. Si lo quieres compartir con alguna otra persona que también está empezando y necesite saber, tener un poquito más de experiencia, aquí ya llevamos unas cuantas miles de horas en los gráficos, así que te puedo decir esto con confianza. Te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.